Buenas tardes. Dialogamos y saludamos a un vecino de Zapala, Luis Alejandro Fensel, de profesión dibujante técnico, letrista, bueno, amigo también desde hace muchísimos años. Gracias, Luis, por recibirnos en tu domicilio, en tu taller, y poder dialogar un poquito y rescatar aspectos de tu vida. La verdad que un gran gusto. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, a Dios gracias hasta ahora. Además del almanaque estamos muy bien. Porque, Claro. bueno, Justamente te acompaña en la imagen un almanaque sí, atrás, pero bueno, nos alegramos porque no hace mucho tiempo, vos me dirás cuánto, tuviste un accidente trabajando en tu profesión, ¿no? De letrista sería. y estaba trabajando en Natura, se rompió una escalera y bueno, justo me agarró arriba de la escalera y eso es un segundo, no, es manejable, no. Bueno, pero te diste un golpe tremendo, azotaste inclusive con la cabeza. 26 puntitos, pero estamos No me bien. digas, 23 puntos. Sí, sí. No, pero estamos bien, tengo la cabeza bastante dura, parece, porque no me Pero pasa. perdiste el conocimiento, No. ¿cómo? No. Mirá vos. No, perdí el conocimiento 2 segundos porque había una persona que no me la acordé, sí la que estaba al lado, pero excelente el servicio 107, llegó, lo llamó una de las personas que me auxilió, pero no, fuimos al hospital, excelente el hospital, siempre excelente, Salud Pública de Neuquén, excelente, siempre. Muy eficiente. Me acomodaron, me cosieron, pero sin perder el conocimiento, no. Claro. A Dios gracias, no. Porque viste que en un porrazo de eso no es tan fácil. No, seguramente. Pero ¿había alguien cercano que se dio cuenta que te habías accidentado? un ciudadano, un transeúnte que pasaba, porque precisamente yo escucho una moto, era 8:15 de la mañana. Yo escucho una moto, estaba arriba de la escalera, cuando me doy vuelta para mirar, porque a esa hora cualquier ruido te llama la atención. Me doy vuelta para mirar y cuando me quise acomodar en la escalera estaba en el piso. Se partió el escalón en un segundo. Claro. No te da tiempo a nada, ni siquiera agarrarte la escalera, bueno. Pero bien, no. Bueno, nos alegramos que estés recuperado y nuevamente trabajando, y eso está muy bien. El trabajo como letrista forma parte de tu vida. Ahora me vas a contar desde hace cuántos años, pero no le aflojás, lo No, seguís porque haciendo. en realidad yo tengo claro, seguramente para muchos el oficio. El oficio es parte de nuestra vida, no es indivisible, porque este oficio que es la calle, vos estás permanentemente con mucha gente, con amigos, tenés conocidos, te haces amigo de los clientes, obviamente trabajás con todo el mundo, con las iglesias, con la policía, con los partidos políticos, si vos sos parte de una sociedad, vos sos parte de esa calle. Claro. Y es imposible que cuando vos querés a tu oficio, cuando vos estás identificado con tu oficio, es muy difícil dejarlo, porque yo no me hago a la idea, yo estoy jubilado, pero no me hago a la idea de estar encerrado en el taller. Obviamente yo hago gráfica, hice dibujo para las imprentas de Zapala cuando las imprentas eran 3, desde ahí para adelante. Nosotros no es que descubrimos la gráfica en el lenguaje más moderno, que la gráfica son vinilo para los autos. No, eso es una parte de la gráfica. Nosotros dibujábamos en gráfica desde tarjetitas
talonario, diseñábamos planilla. Bueno, la cuestión tecnológica ha ido cambiando, algunas cosas en papel ya... Claro. Pero es imposible que te desenganches tu vida de este oficio. Es imposible dejarlo. Claro, se entiende perfectamente. Observamos que te acompaña, bueno, la computadora donde haces los diseños y también el termo y el mate, que es, lo podés acercar para ir tomando un matecito si querés, ¿no? El termo y el mate en el taller sí, infaltable. Es parte infaltable, claro, porque si no estoy yo con el mate porque estoy en la compu muchas horas para dibujar, a lo cual me tuve que adaptar porque en algún momento en realidad sentía un rechazo hacia la computadora. Porque imagínate, yo dibujé siempre y desde dibujar planos de casa, rutas, alcantarillas, puentes, lo que sea, hasta todo lo que era dibujo comercial. Y sentarme en una máquina que hacía lo mismo que hacía yo, para lo cual tuve que prepararme y aprender. La máquina me la hacía en 2 segundos y a veces un dibujo, la máquina te lo muestra secuencialmente, 300 dibujos con distintas posiciones, me producía, obviamente se supera, porque si no entras en la tecnología, lo cual después fui a aprendí a manejar el Corel y otros programas. Que en realidad creo que tuvo la gran capacidad de enseñarnos una zapalina que está en Córdoba ahora estudiando diseño industrial. No me acuerdo el apellido de la profesora, pero su papá tiene un taller acá. Y en ese momento cuando nos hizo el curso, empezó con el curso de Corel, éramos 15, todos adultos. Genial para enseñar a la piba. Y creo que ninguno de los 15 dejó de aprender. Y ahí, a partir de ahí me empecé a amigar con la computación. Qué bien. Para mí fue un proceso porque toda la cartelería nosotros dibujábamos, no sé, desde un almacén, la fruta y la verdura, hasta una zapatería, una boutique, era todo dibujo, era todo diseño. Y es más, nosotros hasta hoy inclusive, los letristas, los dibujantes de nuestro tiempo, nunca le cobramos los logotipos, el diseño del logotipo a los clientes. Nosotros lo teníamos incorporado como parte del trabajo que hacía. Claro, ¿no? Sí. Hoy es distinto el sistema comercial, hay muchas cosas distintas. Hoy hay un diseñador, otros tienen el título de diseñador gráfico, el otro... En realidad es muy distinto. Nosotros hacíamos y seguimos haciendo todo, porque nosotros dibujamos desde un auto de carrera hasta hacer fileteado porteño, que somos pocos los que nos gusta hacer eso, porque el fileteado porteño no es algo que lo hagas únicamente técnicamente. Si no te gusta, el dibujo no dice nada, no transmite. Y no nos podemos desenganchar de eso. Para nosotros este oficio, si bien hemos vivido este oficio, ganamos plata con este oficio, pero es muy distinto porque en nosotros no todo es plata. No sé, yo por decirte algo, hace 35 años que yo le pinto cualquier cruz que viene alguien para el cementerio y en mi vida cobré una. Pero va de la mano de cómo somos nosotros. Se entiende perfectamente.
Yo, por ejemplo, al hospital público nunca le cobré un cartel. Y si vos entras al hospital desde áreas restringidas y eso tiene 15 o 20 años, nunca le cobramos un cartel. ¿Por qué? Porque desde nosotros entendemos que somos parte de eso, Claro. somos parte del pueblo, parte de la sociedad. A mí viene a verme, a buscarme, no sé, un jardín, la salita. Y yo voy, le pinto feliz de la vida y nunca le cobro, pero no es porque sea... No, porque ya tu pensamiento, tu corazón, tu espíritu lo decide así. No Como tenemos- decís, formás parte de la comunidad y le ofreces esa gratitud. Sí, porque no... Yo tengo claro que no todo es plata. Esto no significa que voy a pintar gratis, eh, porque en el universo... No, 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 no. No, no. Yo Claro. entiendo que soy parte de un universo que es mi ciudad. Yo entiendo que hay veces que, por ejemplo, alguien que se quedó sin trabajo y pone un kiosquito, digo un kiosquito por decir algo, muy pegado en pocas partes. Y hasta no saber si cobrarle o no cobrarle, porque la única forma que vos lo podés ayudar es arreglarle su negocio y que el tipo arranque. Generalmente la gente en el tiempo te paga, si son 10 pesos te paga como puede, pero a donde yo apunto que no todo es plata. Nosotros pintamos desde que se inició la fórmula con los Fiat 600, Carlito Maleán y yo, y también René, pintamos gratis todos los autos de carrera de la ciudad. Mirá vos. Al Zapala Auto Club nosotros lo ayudábamos desde ayudar a pintar señales en el circuito, participábamos con todo el mundo. En cambio, hoy es distinto. Hoy pintar un auto de carrera significa una cantidad de dinero porque el que está enfrente lo ve como un negocio, como un producto, el auto, Claro. que produce plata además de competir. Y nosotros en el caso mío personal, yo hablo por mí, pero Carlos también hacía lo mismo. Nosotros siempre estábamos metidos como en todos lados. Luis, quiero retroceder años en tu infancia, en tu juventud. Apelo a tu memoria, por supuesto. ¿Naciste en Zapala? No, yo nací en Villa Regina. Sos Estoy en rionegrino, Zapala mirá. desde los 6 años. Porque mi papá, como era ferroviario, lo trasladaban. Claro, ese dato también quería destacar, hijo de ferroviario. Claro. Qué bien, ¿eh? Y a los 6 años, muere mi mamá y porque, bueno, le hicieron una cesárea, tuvo un inconveniente, una mala praxis y bueno, se fue. Mi papá, para podernos criar a nosotros, estaba yo con 6 años, mi hermano con 4 y el otro chiquitín con 4 días. Qué bárbaro. Pide una vacante y se va a vivir a Ramón Castro, nos lleva a vivir a nosotros, porque el tema era podernos cuidar. Bueno, mi hermano pues se cría con una de mis tías. Bueno. Yo después de eso, a los 11 años, 12, me fui a Junín de los Andes al colegio de los curas, y de ahí me fui al seminario a Fortín Mercedes, donde estuve y volví a los 16 años. Mirá vos, desconocíamos esa parte de tu historia. Y a partir de ahí, Fuerte también, ¿sí? mirá, qué sé yo, yo Sí. agradezco a Dios todo lo que me pasó, lo bueno, lo malo,
todo fue un aprendizaje y sigue siendo un aprendizaje. Claro. A partir de ahí he ido a trabajar afuera, a San Martín, en lo que sea, pero yo nunca lejos de la ciudad. Yo me voy de Zapala y lo extraño. Es decir, por ejemplo, estaba contratado con los partidos políticos en campañas completas, provinciales, y vos estás más de 10 días fuera, una semana o 15 días, y vos extrañás al pueblo, vos necesitas venir a Zapala. Claro. Además de tu familia, vos extrañás el pueblo. Claro, es que tenés un grado de pertenencia hacia el pueblo, claro que sí. Y yo, por ejemplo, ahora salís con el auto, te das una vuelta por la ciudad, y obviamente es parte de estar con 69 y estar pisando los 70. Porque vos mirá tu ciudad, a nosotros en algún momento el plan B era el límite del mundo, había mucho viento, era porquería. Costaba en llegar ese hasta interín, claro, en ese interín un poco más de tiempo, el municipio te vendía a 2 pesos, te tiraba por la cabeza los terrenos ahí en el sector 3 o en la 12 y nadie los quería porque era como estar, Sí. no sé, nosotros, a Dios gracias, hemos visto cómo creció este pueblo, ¿no? Especialmente nosotros los que somos callejeros por derecho propio, porque es muy difícil que las personas entiendan Zapala sin saber qué era Zapala. Por supuesto. Por decirte, nosotros crecimos con, no sé, desde los judíos desde Salve o toda la gente que era de la... éramos parte de esa familia, éramos empleados, pero en el trato éramos como de la colectividad y a la cual le debíamos un respeto y nos enseñaban, porque los patrones en esa época eran, por lo menos los que a mí me tocaron, Jaronicki, qué sé yo. Bueno, o por ahí, nosotros trabajamos en la administración y en el mostrador, qué sé yo, teníamos el contador a don Mario Cavallo, que para nosotros era una escuela porque era un tipo con una conducta intachable, eso en la ciudad, y en Zapala, si vos querés te equivocabas, sacabas los pies de plato y era muy difícil que la ciudad no supiera quién eras vos. Claro. Qué sé yo. Venía el viejo Signorilli, que siempre buscaba los empleados, los judíos, porque ya lo tenía gente probada y enseñada. Entonces don Juan lo buscaba y nosotros no nos íbamos con don Juan. No porque fuera mala persona don Juan, sino porque vos te hacías un lugar donde estabas. Mirá vos, qué interesante lo que planteas. Luis, estuviste varios años ausente de Zapala, bueno, en tu juventud, Sí, ¿cómo fue esa experiencia de estar en Junín de los Andes, mirá, en colegios religiosos, si se quiere? Sí. Yo creo que es muy bueno estar en ese tipo de instituciones, por ejemplo, para nosotros, para mí. Yo estando en Fortín Mercedes, que es un seminario salesiano, ese tipo de instituciones te enseñan muy clarito qué es bueno y qué es malo. Que una de las cosas que me quedó para toda la vida de los salesianos es que vos teniendo una cama limpia y un plato de comida que sea tuyo, no necesitas más nada para ser feliz y el resto es un regalo día por día. En el trabajo, en las amistades, en las novias, si vos querés, en lo que te da la vida todos los días. Está bien,
es cierto, tienen reglas, no son permeables a algunas cosas, no son ogros los salesianos en ese sentido, siempre le van a enseñar a los pibes buenos y firmes valores de cómo comportarse. Te van a enseñar el respeto en tu comunidad, ¿no? O sea, no son la perfección si uno no quiere así para no... Pero cuando vos salís de un colegio, de cualquier institución como esa, vos sabés qué es bueno y qué es malo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés un camino, tenés un sendero para seguir. Vos si lo seguís o no. Por supuesto. Tampoco significa que porque salgas de ahí, tenés un montón de conocimientos, yo me convierta en San Luis Gonzaga. No, para nada. Sigo siendo un ser humano adolescente y un joven con todas las cosas y los problemas que tiene un joven, que de cualquier manera yo ya vivía solo, porque a partir de ahí me fui a vivir solo. Y en el regreso, volviendo la mirada atrás, ya en tu juventud, ¿te costó incorporarte a Zapala? No tanto, porque como la familia, los ferroviarios era una familia en general en esa época. Claro. Donde, a ver, Rada estaba recién llegado, estaba, por ejemplo, Graciela y el hermano, pero eran los hijos de los ferroviarios, entonces vos no sentías tan... Y por ejemplo, nosotros teníamos de amistad los Terracini, qué sé yo, Pipo, Daniel, Violeta, Marilyn, y era el barrio, estaba Mario Gil, entonces éramos todo el barrio de la colonia de ferrocarriles. Pero lo mismo pasaba con las distintas sociedades, porque lo más lejos que teníamos y cerrado de alguna manera, pues, por las cuestiones institucionales que se veían, eran los cuarteles, que estaban más... Como que el puesto de Roca para allá era otro cuento. Claro. Entonces a nuestra sociedad le costaba incorporar al ejército o a los militares, cosa que terminamos siendo amigos, porque nosotros hicimos la colimba y de quienes fueron nuestros superiores terminábamos siendo amigos, porque los cabos venían de la Lemo con 17, 19 años y nosotros teníamos 21. Y nosotros jugábamos de locales porque éramos de la ciudad, obviamente. A mí no me costó mucho porque, por otro lado, estuve en el Intiral Club en ese momento, estaba con los grupos de Acción Católica. ¿Y en Zapala cursaste estudios? Sí. ¿En la Escuela de Comercio? Sí, seguí en la Escuela de Comercio a la noche porque trabajaba de día en la casa de José Sandler. Entonces José nos daba una hora antes del cierre para que nosotros pudiéramos llegar al colegio. Porque en ese tiempo la Escuela de Comercio era únicamente para gente que trabajaba. Claro. Así es. No es como ahora que la escuela a la noche es para todo el que no aprueba el secundario en otro lado y tiene determinada edad y quiere cursar, lo cual para mí no es ni calificable ni criticable, es una posibilidad de que la gente estudie, me parece genial. Pero en su momento era más... la oferta era distinta para estudiar. Ah, era así, tal cual lo graficás. Y después teníamos... Luis, y la casa familiar, en lo que ahora se llama el lado viejo, ¿se entiende? ¿Cómo? La casa donde vivían ustedes, ¿era en el ferrocarril mismo? Era en el ferrocarril, en la colonia del ferrocarril. Pasado ese tiempo, ya con 21 años, yo vivía fuera de mi casa porque
por relaciones de familia, pero siempre en contacto con mi papá, que en la oficina nos veíamos siempre, pero a los 21, justo el día que yo entro a la Colimba, yo entré a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana me fueron a buscar porque mi viejo tuvo una embolia cerebral. Bueno, ahí convengamos que cambió radicalmente mi vida, porque aún estando en la Colimba, me tuve que echar al hombro a mi papá y yo no vivía en mi casa. O sea, bueno, además de quererlo mucho, era mi obligación natural de hijo, ¿no? Por supuesto. No. Luis, pero el servicio donde... Yo vivía acá en Zapala. Ah, en Zapala. Sí. En ese tiempo era el 181, que era un grupo de artillería. Así que te fueron a comunicar que tu padre no, me estaba fueron a enfermo. buscar. Y como en ese tiempo la ley, porque había que trasladarlo a mi papá a Neuquén, pero alguien tenía que firmar. Y la ley no permitía, porque en ese momento mi papá tenía una pareja, que es la mamá de mi hermano. Y la ley aceptaba que tenías que ser consanguíneo para firmar. Sí. Entonces terminé siendo el curador de mi papá, medio así, firmado, porque no había opción. Claro. Bueno, ahí lo llevamos a Neuquén, y ahí tuvo 16 días, bueno, se acomodó un poco. Igual quedó con una hemiplegia Importante. grave, porque después lo llevamos a Regina y mis tíos lo cuidaron mientras yo estaba en la Colimba. A partir de ahí, yo ya a los 23 años y medio, yo me caso y me llevo a vivir a mi papá conmigo, que vivió hasta el final de su día conmigo. Así que, lo cual en algún momento fue duro, como cualquier circunstancia. Claro. Lo que no significaba que se terminaba el mundo, vos tenías que seguir. ¿Por qué? Y porque vos tenías esa responsabilidad, además de la carga moral y el amor de tu papá, de hacerte cargo, y se acabó el negocio. Por supuesto. Y a jugar con tierra, vos no tenías no dependías ni que el Estado te ayudara, porque no estaban las mismas circunstancias que ahora. El ingreso que había, que era su sueldo, yo se lo firmé a la mamá de mis hermanos para que dispusiera del dinero, porque los nenes eran chicos. Bueno, y así seguimos andando, ¿viste? Entonces... Luis, interesante todo lo que planteas, pero analizándolo en tu relato, ¿cuánta responsabilidad tuviste de muy pequeño? Y es lo que te toca, Dani. No, por supuesto, pero bueno, seguramente te fortaleció, te dio un temple que... No, seguro, porque lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros teníamos en algún momento la clínica Huincalauen, y mi viejo le habían suspendido el sueldo y la obra social, pasado 3 años, 4. Y por ejemplo estaba Cursa y de la Vega, Falcioni y todos esos médicos de esa época. Y a mi papá lo atendían, yo tenía la posibilidad de pagarle de la manera que fuera, no era una cuestión tan comercial la medicina. Claro. Es decir, a mí me llamó Cursa un día por un estudio, había un cáncer que había que operarle a mi papá, lo pudieron operar acá. Y la internación, la operación la pagamos, se pagó desde mi casa, con plata, pintando una parte de la clínica, o sea, tenía la opción de poder, porque el Estado no tenía en ese momento el subsidio para... Sí.
Y por otro lado era distinta nuestra formación porque, si vos querés, había algo de amor propio, de cómo mi papá va a andar dando, no. La mayoría de nuestra generación no aceptaba nunca que tu mamá o tu papá pasara cosas pudiendo arremangar de vos. Y en función de eso yo veo que hay cosas en la sociedad que son distintas. Está bárbaro, ¿viste? Que sea distinto, pero a nosotros nos tocó de esa manera. Así es, Luis, así es. Sí, Luisito, no, interesante y fuerte lo que comentás. Pero bueno, han ido pasando los minutos. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías la condición de ser un muy buen dibujante, de poder precisamente encaminarte en ese tema? En realidad yo dibujé siempre, desde la escuela. Nunca fui un eximio dibujante como Carlitos Isola, a quien admiro, pues la vez que quisimos que él me enseñara nunca nos pusimos de acuerdo, pero no porque no me quiero enseñar, sino porque cada uno después seguimos caminos distintos. Y ¿dónde terminó el tema de que yo dibujaba siempre? Yo dibujaba desde el colegio. Y en algún momento, cuando, por razones políticas, si querés, para ponerle algún, me voy de Vialidad, o me fueron de Vialidad, por pelearme porque yo militaba otra idea y bueno, llegó el balance. Yo la tenía, mi viejo en mi casa, tenía una familia formada, y cuando vos tenés esos problemas, en democracia o no en democracia, y si vos querés tener problemas con alguien del poder, es muy difícil volver a acomodarte, porque yo no me podía ir a trabajar afuera. Porque, ¿qué hacía con mi papá? Lo rifaba. Claro. Yo tenía a mi papá en mi casa, que había empezado a caminar, y estaba mi señora y mi nena. Entonces no me podía ir de la ciudad. Entonces, de alguna manera, después fue como un balance obligado. A ver, sé pintar porque yo ya sabía pintar, sé dibujar. En algún momento, un día, me encuentro con Carlito Balén y le digo, che, loco, no me terminan de enseñar y cerrarme con hacer carteles porque... Y Carlos, con su impronta, su manera de hacer, me dice, ¿y qué haces, boludo? ¿No estudiaste vos? Porque Carlito era así, yo me llevé siempre muy bien con el Carlos. Es más, siempre admiré muchas cosas de Carlos. Hay cosas que no me gustaban, pero para mí Carlos Galliani fue el pintor de la ciudad. Porque además su conducta con los mismos deportistas, y eso, Carlos siempre trabajó en función de... Sí. Y a partir de ahí empecé a trabajar solo. ¿Por qué? Porque me dio una independencia imposible de comparar con nada. Porque después estudié, después hice cursos de dibujo, después trabajé en las imprentas, después dibujé para las imprentas, dibujé para un estudio de arquitectura. Y sabiendo pintura y con esa independencia y con trabajo y esfuerzo logré hacer que mis carteles empezaran a distinguirse. Y ahí empecé a tener clientes. Si vos vieras los primeros carteles que hice, pasaba el tiempo, cuando yo los vi tenía ganas de agarrarlos a patadas. Dale, así que algunos fui y los hice gratis de vuelta, porque después de 5 años de empezar a estar en el mercado... Sí, sí. Che, Luis, y
entramos en el tramo final. Y de aquellos primeros trabajos, no te voy a pedir que recuerde cuál fue el primer cliente que vino a verte, pero ¿qué recordás de aquellos momentos? Eh, empecé pintando unos kiosquitos que me dieron la posibilidad de pintar, después empecé con algunos mercaditos, chiquitos, almacenes, y ahí empecé a... Era una época de muchos almacenes, si se quiere. Sí, sí, Zapala, porque Zapala ha tenido esos altibajos. Hubo un tiempo donde se abrían dos negocios, los cerrabas uno, volvían a abrir dos, cerraba otro, como todas las crisis que hemos pasado. La historia está en que nosotros crecimos con el pueblo, con las crisis de la ciudad. Por ejemplo, en algún momento fue cliente mío la Anónima, los primeros carteles de la Anónima de Zapala se los pinté yo. No. Después yo siempre tuve clientes afuera, siempre tuve clientes en las lajas de ir y venir, en el lago, en la Luminé, todavía hay pintura mía. He ido a pintar a Chamalal, por ejemplo, a Pegüeña he pintado bastante allí. Lo que pasa es que por la misma circunstancia nunca me quedé. De por sí yo soy culo inquieto. Es decir, yo tengo que estar haciendo algo, o nosotros en algún momento veíamos carteles en otro lado y veníamos acá y qué sé yo, no sé, buscábamos dos rulemanes y hacíamos un cartel que lo moviera el viento porque en Zapala tampoco había cosas. Nosotros hacíamos serigrafía y hasta por ahí no conseguíamos malla y hacíamos, depende de la pintura, tuvimos que usar, qué sé yo, un cancán para hacer una malla para serigrafía, por decirte cosas que hay cosas que nosotros fuimos haciendo y ayudando a reinventar, porque hoy tenemos todo lo que vos necesitas en Zapala, o tenés celulares, o tenés el transporte puerta a puerta, o tenés, qué sé yo, internet. Nosotros en su momento queríamos aprender a dibujar y comprábamos colecciones para poder dibujar. Además que dibujábamos, no sé, que el Patrucito, todo lo que encontrábamos, sí, dibujábamos. Y qué lindo, qué lindo. Y había cosas como personas que tenían un talento para dibujar, como Carlito Isla, que era otra cosa, pero era Carlos. Y Carlos era otro dibujante. Después Carlito se fue, estuvo en Brasil, qué sé yo, bueno, que sigue siendo, para mí, el dibujante de la ciudad, ¿no? Sin desmerecer los talentos de otras personas. No, perfecto. Pero para nosotros los que crecimos con la ciudad y crecimos con esa gente, no sé, por decirte que yo salgo a caminar a mi ciudad y la veo inmensa. Nosotros íbamos a jugar al básquet y la única cancha que teníamos era la escuela 3, que por ahí nos sacaban sonando porque los chicos tenían que estudiar. Y después hicieron la cancha de básquet de la municipalidad, bueno, y nosotros no teníamos esa oferta como hoy, lo cual no es que te desconforme con lo que nos tocó, como fue creciendo la ciudad. ¿Qué sé yo? Nosotros no teníamos una cancha cubierta, por ejemplo, para jugar básquet. Y hacíamos un campeonato de básquet que era la escuela normal y contra la comercio, en la escuela 3, y hasta si había viento igual jugábamos, porque claro, así nos fuimos haciendo, ¿viste? Por eso es muy difícil que a esta altura del partido nosotros podamos querer distinto a la ciudad. Es decir, nosotros, en el caso mío personal, yo no puedo abandonar mi ciudad y ir a trabajar de empleado a una oficina a otro lado y dejar la calle de la ciudad. Es decir,
Porque cómo crecimos con la ciudad. Desde el viejo botín, desde la onda, desde, no sé, desde el negocio del viejo rojo, la casa de Starkey, por poner nombres muy de este lado del pasanivel había muy poco. Cuando se hizo la Galería López Camelo era la modernidad. Así es, sí, sí. Cuando tuvimos el edificio del Banco Provincia y la Escuela 3 éramos... Claro, hoy salimos a darle una vuelta por la ciudad y ya no somos más esa cantidad de habitantes. La Escuela de Cerámica, por ejemplo, el que era el director de la Escuela de Cerámica en Gallegos TV, que tenía su carácter, pero él te tenía que enseñar serigrafía y te enseñaba, no te ponía, no pasaba por la cuestión precio. El gallego quería que vos salieras buen serigrafista. Muy bien. Luis, vamos finalizando. Tenés un corazón, un alma solidaria. Te hemos visto que te has incorporado al Club de Leones, ¿no es cierto? Sí. Y está bueno eso. Sí, siempre estuve cerca de algunas instituciones. Sí, sí. Como te digo, en algún momento estuve en Interac. Y me acerqué a Leones porque había un grupo de gente desde Noelia, la presidenta, hoy está un poquito más grande. En realidad, Leones, ¿qué es? Es un club de servicio. Y me encontré con un grupo de gente que trabajaba mucho, tales así que para recuperar Leones en Zapala, hay uno de los leones que hasta le costó de su bolsillo una inversión de casi 80.000 pesos en viajes, en poder resucitar reclutas. Se trabajó con una licencia con Leones de Cutralcó hasta que se pudo instalar, se pudo recuperar el edificio, no se recuperaron las cosas que había porque eso había quedado en comodato en la municipalidad durante la gestión de Soledad, y ahora cuando fuimos, yo me incorporé a trabajar hace tiempo, quisimos arrastrar algunas cosas y no están, son irresponsabilidades, pero el club sigue trabajando, se puso la pila de vuelta, sigue estando en función de los demás. Trabajamos ahora la última campaña que se hizo con el tema de los anteojos para los chicos de primer grado. Bueno, esa es la vocación de estar ahí. Claro. Porque todos nosotros trabajamos gratuitamente, ad honorem obviamente, y es más, terminamos poniendo, pero así es. Nadie nos obliga a poner, ¿eh? No, pero por eso en esta parte final de la entrevista quería resaltar el aspecto solidario que lo tuviste como, y lo seguís teniendo como letrista, como dibujante, ya lo hiciste mención, y está bueno que te hayas incorporado a esta institución con esta vocación de servicio, ¿no? Sí, porque además aún en la cuestión de la participación de la militancia política, nosotros hay una parte importante de nuestra generación que entiende la política como una herramienta para transformar, y por ahí nos puede ir bien, mal o no, tenemos nuestros ideales, nunca tomamos la política como un negocio. Entonces, ¿y por qué? Y porque detrás de eso nosotros pensamos, más allá de los partidos, digamos que tenemos como ese alma de la democracia alfonsinista, que vos trabajás para que el sistema democrático funcione, se afirme. Después vemos los partidos y las convicciones. Si no tenemos un sistema democrático, no vamos a tener partidos con contenido. Toda mi vida, yo vengo de formación, además de la formación de los curas, digamos, con formación alfonsinista, pero
aún desde la iglesia, cuando uno entiende, porque te lo enseñaron de chiquito, que es el prójimo, que no es más ni menos que sos vos mismo. También entendés un eslogan después cuando la gente le dicen la patria es el otro. Muchachos, es lo mismo. Cuando yo no entiendo que mi trabajo desde la política es auxiliar al que menos tiene, no es lo mismo que ir a servirme del que menos tiene. Entonces, hay personas que siempre entendimos de esa manera. Y si vos querés o si la gente quiere, son las cosas que en una institución como los salesianos es muy difícil que haya alguien que haya estado con esa formación que no entienda que debe ser solidario, que es parte de una sociedad, que la sociedad no está únicamente para que los comerciantes del pueblo sean algo donde yo pueda ir a ordeñar dinero. No, yo voy a trabajar y voy a cobrar mi trabajo. Pero dentro de esos comerciantes hay comerciantitos chiquititos que están muy secos, que vos los tenés que ayudar. ¿Y cómo los ayudás? Los ayudás con tu trabajo. A esa gente le fue bien. Viene un club chiquito que no tiene la guita o el respaldo, no sé, de Unión, de Don Bosco. Nosotros en su momento a Don Bosco, como a todas las instituciones, si teníamos que hacerle un pasacalle gratis, se lo hacíamos, o cooperar. Pero eso es natural en nosotros. Luisito, te agradezco infinitamente por estos minutos interesantes, todos tus conceptos, tu historia de vida, fuerte también, desconocíamos algunos datos, y bueno, te deseamos lo mejor en lo que viene, pero ante todo muchas gracias. Sí, claro que sí, yo creo que siempre lo mejor está por venir. Es decir, nosotros ya casi pisando los 70, no vamos a cambiar nuestra manera de ser. No debemos cambiar nuestra manera de ser. No podemos decir, porque no podemos transmitir que todo es conveniencia, que todo es dinero, que el poder... Si vos te levantás a la mañana y están tus hijos, tu familia sanos, vos estás en condiciones de trabajar y ese día ganaste 5.000 pesos, 10.000 pesos, vos ya ganaste. Entonces, para muchos de nosotros la vida pasa por ahí, no pasa por decir, no, agarro todas las licitaciones y la hago la plata porque... Sí, es muy bueno, la herramienta del dinero es excelente para bienes materiales, pero muchos de nosotros no solamente somos plata. Somos sentirte contento cuando aún hoy vos vas a pintar un auto de carrera a un pobre seco que no tiene un mango. Viene una institución que te dice, che, mirá, bueno, nosotros no iremos a cambiar nunca, o por lo menos desde este taller, porque en este taller se le ha enseñado a algunas personas, y también aprendieron eso. Hay otros que aprendieron a hacer más plata, pero ese es otro cuento. Gracias, Luis, lo mejor para vos. Gracias.